Retomemos la secuencia de temas para abordar un tema que es bastante importante en el capítulo, como es la hipertensión arterial. Y respecto a hipertensión arterial, es una entidad bastante peculiar, porque siempre hay discusión entre las distintas especialidades. Para algunos la hipertensión arterial es una enfermedad. ¿Para quién? Para los internistas. Para los cardiólogos es un factor de riesgo. Aquel paciente que la presenta tiene un mayor riesgo de hacer un evento cardiovascular adverso, un infarto o un stroke. Para los endocrinólogos es un componente del síndrome metabólico. Y para los estadísticos solamente es un número. Solamente es un número. ¿Quién tendrá la razón? ¿Qué enfermedad es esa la cual no tiene ningún signo o síntoma que la caracterice? Porque los signos y síntomas de la hipertensión suelen ser signos y síntomas del daño en órgano blanco. Si hace stroke el paciente hay déficit motor, disartria, si hace infarto agudo, dolor opresivo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los signos y síntomas que caracterizan a la hipertensión? ¿La cefalea? No. Hay decenas de causas de cefalea. El tinnitus, tampoco. Causa de tinnitus, decenas también. Síndrome de Meniere, laberintitis, tumores del ángulo pontocerebeloso, etcétera, etcétera, etcétera. Que la epístasis, el otorrino manda al epístasis, usted debe ser hipertenso. Hasta que le controle la presión, siempre le encuentre en rangos normales. O a veces hay referencias que tienen más una connotación mágico-religiosa que una explicación científica. Mis manos están heladas, se te ha bajado la presión. Estoy abochornado, se te ha subido la presión. No tiene ninguna correlación. Por lo tanto, ¿quién tiene la razón? Los estadísticos. Los estadísticos tienen la razón. ¿Por qué? Para usted diagnosticar esta entidad, solamente tiene que documentar cifras por encima mayor o igual a 140 en sistólica y cifras mayores o iguales a 90 en presión diastólica. Usted documenta eso y está el diagnóstico. No se requiere ningún signo o síntoma en el examen físico o en el anamnesis. Entonces, eso es lo peculiar de esta entidad. ¿Cuántas veces debo documentar esa cifra? En el séptimo reporte se decía 2 veces. Se decía por lo menos 2 veces. 2 o más. En condiciones basales, paciente sentado en una silla con respaldo y también con alguna estructura para apoyar el brazo no debe estar al aire, sin haber tomado café, bebidas alcohólicas o fumado cigarros, sin haber tenido conflictos o peleas en los minutos u horas previas. En esas condiciones basales usted documenta cifras por encima de 140 o 90, en 2 o más veces, en momentos diferentes, utilizando un manguito o CAF de tamaño apropiado para el brazo del paciente. El CAF o manguito de látex tiene que circunvalar por lo menos el 80% de la circunferencia del brazo y el ancho del manguito tiene que circunvalar por lo menos el 40% de la circunferencia. Que el CAF debe ir 2 centímetros por encima de la línea de flexura del codo. Que la línea, en este caso, la columna de mercurio o la aguja del reloj que registra la presión, se tiene que soltar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, o sea, se tiene que soltar lentamente
Teniendo todas esas consideraciones, o sea, una adecuada técnica, usted documenta 2 o más veces, el paciente es hipertenso. No se requiere de ningún signo o síntoma en la anamnesis o examen cardiovascular. Nada más. ¿Qué más? Al ser una entidad que no da síntomas, mayoritariamente no da síntomas, el paciente se siente muy bien. O sea, no se siente enfermo. Por lo tanto, no ve razón para tomar ningún tratamiento. A pesar de que usted se tome buenos minutos explicándole cuáles son los riesgos inherentes, y a veces algunos, sobre todo los varones. ¿Para qué voy a gastar plata si es que tomando este medicamento? Antes del medicamento yo me sentía bien y con el medicamento me siento igual de bien. O sea, estoy gastando en balde. No tomo nada. Y así, los pacientes, la norma es que suelen abandonar el tratamiento en las primeras semanas o meses. Lo dejan. Por eso es que la tasa de control de hipertensión suele ser baja en las mejores realidades de salud del mundo. Casi ningún país rebasa el 50% de hipertensos controlados. En el Perú, según el estudio Tornasol, algunos estudios hechos en Arequipa y acá en Lima, está entre el 20 a 24% de hipertensos controlados. ¿Qué más? Que periódicamente se presentan guías de manejo de la hipertensión arterial, guías de manejo de la hipertensión arterial, que el 2013 se publicaron las guías más actuales, que es la guía europea, y en el 2014 se hizo una actualización al 7º reporte. No se lo actualizó todo, se actualizó algunos ítems puntuales respecto a la edad, a partir de tal como manejo, o los objetivos de la presión en los diabéticos, en los pacientes con enfermedad renal. Esas precisiones se publicaron en el 8º reporte, pero el 8º reporte no se ha pronunciado sobre la clasificación. Básicamente es un documento bastante escueto con 8 o 9 precisiones puntuales nada más. Esta es la clasificación del 7º reporte, la cual no ha variado, donde siempre llamó la atención este término, prehipertensión, que va entre 120 a 139 y 80 a 89 la diastólica. Estadio 1 y estadio 2 por encima de 160, eso es harto conocido, no voy a abundar en el tema, que hay una clasificación de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde también, al igual que el 7º reporte, las cifras por encima de 120,80 son normales, menos de 120,80 son óptimas. O sea, ¿qué es lo ideal? Tener menos de 120,80, eso es lo ideal. Pero hay grupos poblacionales que estamos por acá. Entre normal o normal alta, los americanos a esto le llaman prehipertensión. Los europeos dan una gradación de leve hasta severa o grado 1 hasta el grado 3. Y también consignan la entidad de hipertensión sistólica aislada, donde solamente la sistólica esté elevada y la diastólica esté en rangos normales. ¿Y por qué? ¿Por qué ambas guías consideran que la presión por debajo de 120 y 80 es lo ideal? ¿Por qué? Por lo siguiente del estudio MERFIT. Cuando uno tiene presiones sistólicas entre 120 y 139, ya tiene un riesgo significativamente mayor para fallecer por un evento cardiovascular adverso respecto a que uno maneje presiones por debajo de 110. Cuando uno está entre 130 y 139, casi se ha duplicado el riesgo de fallecer por un evento cardiovascular respecto a que uno tenga presiones por debajo de 110. Y acá todavía estoy en rangos
que no configuran un diagnóstico de hipertensión. O sea, tener 130 no es bueno. Usted ya tiene un mayor riesgo de hacer un evento cardiovascular adverso respecto a alguien que tenga menos de 120/80. Por eso es que en el séptimo reporte acuñaron ese término. ¿Qué más? En la forma de hipertensión sistólica aislada, básicamente estas son las etiologías. La más prevalente, los ancianos que cursan con arteriosclerosis importante en grandes vasos. Otra entidad que genera hipertensión sistólica aislada, insuficiencia aórtica, ductus, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo. Por lejos lo más prevalente son los ancianos. ¿Qué también se sabe por lejos? Que cuando usted rebasa las cifras de 115/75 por cada 20 puntos que exceda a partir de este punto de corte la presión sistólica o 10 milímetros en la diastólica, se duplica el riesgo de hacer un evento cardiovascular adverso. O sea, ¿qué es lo ideal? Tener menos de 120/80. Eso es lo ideal. A todo paciente en el cual se le asigne el diagnóstico de hipertensión arterial, se le tiene que hacer un screening básico que consiste en examen de orina, electrohemograma, glicemia, perfil lipídico, electrolitos séricos, creatinina, valorar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué más? Se le dosa microalbuminuria, se le hace fondo de ojo. ¿Para qué? Sobre todo para documentar si es que hay daños en órgano blanco. Si es que ya hay daños en órgano blanco. ¿Y para qué también? Para descartar que no haya causas secundarias de esa hipertensión. Porque en el 95% de casos la hipertensión es esencial, o idiopática, como lo quieren llamar, o primaria. Pero hay un 5% en el cual deviene de etiologías o causas secundarias. Usted hace este screening y encuentra una creatinina en 4, calcula la tasa de filtración, sale por lejos debajo de 30. Esa era la etiología, o sea, es una hipertensión secundaria e insuficiencia renal. O dosa electrolitos, sale hipocalemia. El paciente estaba presentando hiperaldosteronismo que cursa con hipocalemia, una causa secundaria. O toma un electro, sale hipertrofia del ventrículo izquierdo con Sokolov positivo. O sea, el paciente ya es un hipertenso de larga data que está haciendo daño en órgano blanco. Para eso es este screening. No es cuestión de tomarle. Usted es hipertenso y tome captopril mañana y noche y listo, venga de acá a un año. O sea, tiene que hacer siempre ese screening de entrada. Y obviamente, si su paciente no se controla, oiga, le estoy dando un fármaco. 2, van 3, sigue pero no le echo nada a la presión. Busque secundarismo. Busque secundarismo. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener enfermedad renal, hiperaldosteronismo, enfermedad renovascular, Cushing, feocromocitoma, coartación de aorta, hipertiroidismo, apnea del sueño, etc. Consumo de sustancias prohibidas. De las causas secundarias, ¿cuál es la más prevalente? Por lejos, la enfermedad renal. La enfermedad parenquimal renal es la primera causa de secundarismo en la hipertensión. La primera etiología secundaria es la enfermedad parenquimal renal. ¿Quién le sigue en segundo lugar? La enfermedad renovascular, o sea, la estenosis de las arterias renales. Segundo lugar. Tercer lugar, por ahí se lo disputa la coartación de aorta y otras entidades. Algo respecto a la fisiopatología. En hipertensión arterial esencial no se ha logrado identificar una etiología puntual.
La norma suele ser también la multifactorialidad, la multicausalidad, donde en algunas personas prevalece el componente genético o, qué sé yo, ingesta excesiva de sal, estrés intenso, obesidad. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente. Cuando hay alteraciones genéticas, a veces algunas personas tienen unos riñones retenedores de sodio, como los pacientes de raza negra. Son retenedores de sal. O algunas personas, pues, son de comer bien sazonado, bien aderezado. Gran ingesta de sodio aumenta del volumen plasmático, aumenta de la volemia, aumenta el gasto cardíaco. O el paciente que ya tiene una reducción en su superficie de filtración, ya tiene una nefropatía diabética o tiene una edad avanzada en la cual ya la superficie de filtración está reducida. Y esta reducción en la superficie de filtración obviamente incrementa el volumen plasmático, aumenta la precarga, mayor gasto cardíaco, mayor presión. Porque la presión depende del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Pero en otros pacientes son bastante nerviosos o ansiosos, en el cual prevalece una hiperactividad del sistema simpático con gran descarga adrenérgica y las consecuencias deleterias que esto acarrea. Gran descarga adrenérgica, vasoconstricción, se incrementa la contractibilidad, gran vasoconstricción, se aumenta la resistencia periférica, mayor presión. Y otros pacientes cursan con hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, producción de angiotensina, gran vasoconstricción. Entonces, no todos los pacientes se les puede identificar, oye, ¿cuál es el mecanismo que prevalece en la etiopatogenia de su hipertensión? Si tuviéramos un examen, oye, en este paciente hipertenso lo que prevalece es la descarga adrenérgica. Por lo tanto, le doy beta bloqueantes. Si hubiera una prueba puntual que diga, en este paciente hipertenso prevalece la hiperactividad del sistema renal, entonces le doy IECA o ARA2. Si fuese así, sería fácil. Pero no se ha logrado todavía un test en lo cual uno logre identificar puntualmente. En mi paciente hipertenso está prevaleciendo esto. Es un retenedor de sal puro. Lo demás, no hay actividad adrenérgica. No. Muchos pacientes tienen la confluencia de hiperactividad del sistema renina, hiperactividad adrenérgica, también son retenedores de sal, por eso es que, ¿qué se prefiere? Se prefiere las asociaciones, o sea, doy un diurético, le puedo dar un IECA o ARA2, con eso diurético controlo la retención de sal, ARA2 bloqueo acá, por ahí un beta bloqueante, controlo esto, y así. Por eso es que la asociación va mejor en controlar la presión arterial porque usted va a actuar sobre las distintas piedras angulares que generan la etiopatogenia de la hipertensión. Por eso es que, ¿qué se prefiere en la actualidad? ¿La monoterapia o los tratamientos combinados? Los tratamientos combinados. Los tratamientos combinados. ¿Por qué? Porque usted simultáneamente aborda las piedras angulares de la etiopatogenia de la hipertensión. ¿Qué más? Que en el fondo de ojo también es mandatorio hacerlo. Hay una clasificación de la retinopatía hipertensiva generada por Kay y Wagener. Hay retinopatía hipertensiva grado 1, donde hay un estrechamiento leve de las arterias retinianas respecto a las venas. Estas son las arterias y estas las venas. Las arterias lucen más estrechas. Retinopatía grado 2, esclerosis moderada con incremento al reflejo luminoso y
Compresión venosa en los entrecruzamientos, acá. Esta es una vena que está comprimida por la arteria en los entrecruzamientos. Grado 3, edema, exudados y hemorragias. Hemorragias, exudados algodonosos, algo de edema. Y marcado espasmo en las arterias retinianas que simulan alambres de plata. Esta es una arteria retiniana, toda blanquecina, bien vasoespástica. Y grado 4, cuando hay papiledema. El borde de la papila no es bien definido. Hemorragias y exudados. La retinopatía grado 4, en la cual hay papiledema, confirma el diagnóstico de hipertensión maligna. Si en el fondo Dios que usted documenta retinopatía grado 4, ¿cuál es el diagnóstico? Hipertensión maligna. Hipertensión maligna. ¿Qué más? Que en la actualidad, buscando o investigando cuáles son las causas fundamentales de la génesis de la hipertensión, las hipótesis más estudiadas son las hipótesis renales, donde una de ellas es que habría una tasa de filtración glomerular reducida, o sea, un mecanismo renoprivo. Reducción de la tasa de filtración, se retiene sodio, aumenta la precarga, la volemia, aumenta el gasto cardíaco, mayor presión. Este sería el mecanismo cuando el paciente tiene hipertensión con insuficiencia renal, ya sea por nefropatía diabética o ya sea también en los pacientes con edad avanzada. Otro mecanismo en la etiopatogenia de la hipertensión, estimulación de la resorción de sodio en el tubo colector. La aldosterona incrementa la resorción de sodio en el tubo colector, que este incremento de la resorción tuviera causas genéticas, pudiera devenir de causas genéticas. Algunos pacientes son retenedores de sodio, retenedores de sodio. Otro mecanismo, isquemia renal. Y esta isquemia renal que genera vasoconstricción en la arteriola aferente, va a haber estrés oxidativo e inflamación. Reducción del óxido nítrico, gran secreción de angiotensina 2, hiperactividad del sistema nervioso simpático. ¿Qué más? En el tratamiento de la hipertensión, básicamente modificar estilos de vida, ¿sí? De esos elementos que se consignan al modificar los estilos de vida, ¿cuál de ellos tiene el mayor impacto? Reducir de peso. Eso es lo que tiene mayor impacto. Bajar de peso. Y es la parte más difícil del tratamiento. Porque bien difícil bajar de peso. Bastante difícil. A pesar de los beneficios de tener un peso y un IMC apropiado, pero esa es una labor difícil. Por cada 10 kilos que usted haga perder al paciente, obtiene un beneficio que va entre 5 a 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Otra estrategia que tiene gran impacto, la dieta DASH. DASH es un epónimo en inglés que quiere decir Diet Approach Stop Hypertension. Estrategia para parar la hipertensión. ¿Qué más? En el tratamiento hay múltiples guías. Cada año sale una nueva guía. Aunque hubo un silencio académico entre el 2003 que se publicó el 7º reporte y todos hemos repetido el 7º reporte como loros hasta el 2010, porque nadie publicaba nada. Estaba por ahí nomás la cosa. Pero en el 2011 los británicos publicaron su guía de hipertensión, obviamente consignando las nuevas investigaciones, los estudios con antihipertensivos, etc. La guía NICE, que es la guía británica. ¿Qué dicen los británicos? Los británicos son bastante peculiares.
¿Por qué? No pertenecen a la Unión Europea, no pertenecen a la Sociedad Europea de Hipertensión, tienen su propia moneda, no tienen al euro, tienen la libra esterlina, tienen sus propias guías, lanzaron su guía. Entonces, en el manejo de la hipertensión, ¿qué dicen las guías británicas? Si usted tiene un paciente mayor a 55 años o el paciente es de raza negra de cualquier edad, usted debe empezar con calcio antagonistas. Si los calcio antagonistas no le caen bien porque le da edemas o cefalea al paciente o el paciente tiene falla cardíaca, los calcio antagonistas cámbielo por tiacidas. ¿Cuál tiacida? La clortalidona o la indapamida. Listo. Simple. No es muy complicada esa guía. Más de 55 calcio, si es moreno, calcio antagonistas. No tolera tiacidas. ¿Cuáles son las mejores tiacidas? Las que tienen mayor evidencia. La clortalidona y la indapamida. Son mejores. Tienen mayor evidencia que la hidroclorotiacida. Si su paciente es relativamente joven y tiene menos de 55, ¿qué dice usted debe empezar con YECA o con ARA2. Los ARA2 solo úselos si el paciente no tolera los YECA porque le generan tos. Nunca combine YECA con ARA2. Y si su paciente tomaba una hidroclorotiacida o una bendroflumethiazida y con eso le iba bien a su presión, bueno, no la cambie por indapamida o clortalidona. Siga con eso, pues no se haga problemas. Si su paciente sea menor de 55 o mayor de 55, no se controlaba su presión, pase a un paso 2. Combine dos drogas. ¿Cuáles son la combinación perfecta? Combinar un calcio antagonista con YECA o calcio antagonista con ARA2. Esa era la combinación ideal. Y obviamente, si no tolera los calcio antagonistas porque le genere edemas o cefalea, ofrezca YECA con tiacidas o ARA2 con tiacidas. En los pacientes de raza negra, considere ARA2 en vez de YECA. Los YECA no funcionan en pacientes de raza negra. Los YECA han demostrado ser inoperantes en pacientes de raza negra, como antihipertensivos. Es cierto que el paciente pues sea de raza negra y tenga ICC con baja fracción de eyección. Bueno, puede darle YECA, pues, porque no sería como un tratamiento antihipertensivo, sino como un tratamiento del síndrome de insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. En 2012 los canadienses publicaron sus guías también. ¿Y qué dijeron los canadienses? Básicamente ellos consideraron lo siguiente: si su paciente viene por un control o un despistaje de hipertensión en su primera visita y usted lo examina, le toma la presión, examina al paciente, le hace el screening, hemograma, glicemia, creatinina, electrocardiograma, etc. Muy bien. Si usted en la primera visita considera que su paciente viene por una crisis hipertensiva, con una sola visita usted ya ha hecho el diagnóstico. ¿Por qué? Porque usted le encontró crisis hipertensiva, ya sea en su forma de urgencia o en su forma de emergencia. Pero si ese no es el caso, el paciente no ha venido por crisis hipertensiva, usted sigue con su siguiente visita, le hace el screening, lo cita para una segunda visita. En esa segunda visita usted ve los resultados de los exámenes. ¿Hay daño en órgano blanco? ¿Hay diabetes o hay enfermedad renal? ¿O en la segunda visita usted registra presiones por encima de 180, 110? Si eso es cierto, confirme el diagnóstico de hipertensión solo con 2 visitas. Pero si ese no es el caso y usted solo ha documentado presiones que están en este rango,
Sistólica entre 140 y 179 y diastólica entre 90 y 99. No son formas muy severas. Están en rasgos leves a moderados. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Encima, el screening no arrojó daños en órgano blanco. No es diabético. No hay formas severas de hipertensión. Hay estos rangos de presión. ¿Solo con 2 visitas hace el diagnóstico? No. Usted puede citarlo a su consultorio, una tercera visita, una cuarta, una quinta, y si en la visita tercera, cuarta o quinta sigue registrando estas cifras en condiciones basales y con las consideraciones técnicas que se han descrito, a usted recién confirme el diagnóstico, pero después de 2 o 3 visitas más. O en su defecto, ¿qué hace? Echa mano a dispositivos de monitoreo de presión. Hay monitores domiciliarios o monitores ambulatorios. Usted puede recomendar a su paciente que se haga un monitoreo domiciliario. Si tiene un dispositivo digital, son mejores los que miden a nivel del brazo, no los de muñeca. Hay varias marcas, de todas marcas. La que está validada en la Sociedad Europea de Hipertensión es la marca Omron. Aunque en el mercado hay un montón de marcas. Campeón, Golazo, Citizen, un montón de marcas. O en su defecto, en el hospital usted le coloca un monitor ambulatorio. Estos dispositivos, que se llaman MAPA, monitor ambulatorio de presión arterial, son costosos. Cuestan en promedio entre $2.500 a $3.000. Tienen la capacidad de almacenar las cifras de hipertensión y después usted la baja, toda la data a un software y ve todas las mediciones que le ha hecho el equipo en 24 horas. Porque son dispositivos que se colocan en el brazo del paciente por 24 horas. Al día siguiente se retiran, se bajan todas las medidas. En el día suelen tomar cada 15 minutos y en la noche toman cada 30 minutos. Registran en promedio 80 mediciones y después el software saca los promedios para el día y los promedios para la noche. O si no, usted le dice a su paciente, mire, si usted tiene un monitor o en este caso un tensiómetro digital, tómese la presión en su casa todas las mañanas de lunes a domingo. El lunes exclúyelo y me trae las cifras de martes a domingo. De ahí le sacan los promedios. Y si los promedios rebasan los 135,85 para la mañana y 120,70 para la noche, en los 6 días restantes que usted dejó, el paciente es hipertenso. Y si en el mapa, en el monitor ambulatorio, en un estudio de 24 horas, los promedios para el día rebasaron 135,85 o en su defecto los promedios para la noche rebasaron los 120,70, el paciente es hipertenso. ¿Para qué sirven los monitores ambulatorios o mapas? Son equipos hospitalarios, no son equipos para el manejo cotidiano del paciente. Sirven para diagnosticar formas de hipertensión. Una de ellas es hipertensión de bata blanca. A veces usted maneja a su paciente hipertenso, ya tiene el diagnóstico confirmado, pero cada que viene a su control usted siempre le encuentra hipertenso. Oye, yo le estoy dando 2, 3 fármacos y usted cada que viene, igual 170/100. De repente es una hipertensión de consultorio de bata blanca. Cuando usted viene a la consulta, ahí se pone hipertenso. Y usted va a su casa, ahí está normotenso. Se le coloca el dispositivo y efectivamente las primeras medidas mientras estaba en el hospital salen altas, pero cuando llega a su casa está normotenso todo el día. Hipertensión de consultorio. ¿Con qué se diagnostica? Con mapa o monitor ambulatorio. O en su defecto,
Hay otra entidad que se llama hipertensión enmascarada. El paciente viene a la consulta y está normotenso. Se relaja, ve al médico, se siente distendido, sosegado, se pone normotenso. Se va a su casa, se pone hipertenso. ¿Qué se llama eso? Hipertensión enmascarada. ¿Cómo se documenta? Con un mapa, un monitor ambulatorio. Usted pone el equipo. Mientras está en el hospital, las mediciones salen normales. Se va a su domicilio, se pone hipertenso todo el día. Hipertensión enmascarada. ¿Qué más? ¿Qué más dicen los canadienses? Ellos, a diferencia de los británicos, dicen, el objetivo del paciente hipertenso es llevarlo a cifras por debajo de 14,9 y empiece con cualquier grupo farmacológico. No se haga problemas usted, no a diferencia de los británicos, si es más de 55, calcioantagonista, si es menos de 55, IECA. No, ellos no se hacen problemas, dicen. Empiece con cualquier grupo, calcioantagonistas, ARA2, IECA o tiacidas. Beta bloqueantes también, pero no si es que el paciente está por encima de 60 años. Prefiera otro grupo si está por encima de 60 años. ¿Qué más? Y esto también ya se sabe. Esto también ya se sabe del séptimo reporte. Si un paciente tiene una cifra sistólica que rebasa por 20 puntos este punto de corte, o sea, un paciente que tiene presiones sistólicas por encima de 160 o diastólicas mayores o iguales a 100, o sea que rebasan la diastólica más de 10 puntos, se debe usar dos drogas. Se debe combinar dos drogas. O sea, un paciente en el cual usted le documenta presiones sistólicas por encima de 160 o presiones diastólicas por encima de 100, usted tiene que usar dos fármacos. Dos fármacos. Porque la monoterapia solo es útil si el paciente es un hipertenso leve. Porque es frecuente ver a un paciente de algún seguro, de salud, lo que fuera, que tiene 180, 110 y le están dando un captopril al día. Oiga, usted vuela en presión, mire ese electro, T negativas por todos lados o color positivo. Le toma a usted 200 con 110. Oiga, ¿y qué le dan? Captopril, mañana y noche. Ay, pues es una aberración, una blasfemia a la cardiología. ¿Cómo usted va a dar en un hipertenso severo monoterapia? Ah, no le cae bien, suspende el captopril, le da amlodipino. O losartán, ya, losartán, mañana y noche, 50 mil. La monoterapia no sirve en hipertensos moderados o severos. Eso está en las guías desde el séptimo reporte. Si la presión sistólica está por encima de 160, o sea, hace como más de 10 años. Si está por encima de 160, usted está obligado a dar dos fármacos. Y si la diastólica está mayor o igual a 100, usted también diga dos fármacos. Y si está por encima de 180, es lo más probable que usted requiera dos por lo menos, si no es tres fármacos. Ah, no, pero yo no le doy, porque ¿y si se le baja mucho? ¿Usted cree que un hipertenso redomado, severo, de larga data, con severa disfunción endotelial, placas ateromatosas, la presión se le va a bajar fácilmente? Imposible, imposible. Lo más probable es que usted le dé tres cosas y de 200 con 100 usted lo lleve a 16,9. Ya le bajó 40 puntos. Bueno, eso lejos es mejor que tener 200 con 100. ¿Qué más? En el hipertenso sistólico aislado, el objetivo es menos de 14, menos de 140, y se puede usar estos tres grupos farmacológicos según las guías canadienses. Tiacidas o calcio antagonistas de larga acción, acá obviamente están excluyendo el nifedipino de acción corta, o ARA2. Si no controla, usted puede combinar ellos, asociar una terapia dual o terapia triple si no alcanza los objetivos. Y cada qué tiempo usted va a evaluar. Oye, le estoy dando dos fármacos y quiero ver si controla cada 15 días.
dicen las guías europeas. El octavo reporte dice cada mes. Cada mes actualice la medicación. Si no está controlando, agregue otro grupo farmacológico. Pero la guía europea, ¿qué dice? Cada 15 días. No se apresure usted y solo dando, o ya le di, losartán con amlodipino. Tenía 170 con 100, yo creo que le corresponde por lo menos 2 cosas, por lo menos. Me hubiera dado 3, pero ya, 2 cositas, 170 con 100. Y el paciente viene a las 48 horas y usted le encuentra casi igual. ¿Y va a querer cambiar el esquema? No. Espere un par de semanas, dicen las guías europeas. El octavo reporte que dice, espere un mes. Espere usted un mes. No se impaciente. Haga hincapié en las medidas higiénico-dietéticas. Las drogas no actúan al instante. Para alcanzar su máximo efecto, el antihipertensivo tarda por lo menos 2 semanas, hasta un mes. Y recién diga usted sabe que le estoy dando 2 cosas y no funciona. Después de ese tiempo. Y ahí considere agregar otra cosa, otro grupo farmacológico más. ¿Qué más? ¿Qué fármacos regresionan mejor la hipertrofia? Los ARA2, los YECA y los calcio antagonistas. Estos 3 son los que mejor regresionan la hipertrofia del ventrículo izquierdo por cardiopatía hipertensiva. ¿Qué dicen las guías canadienses también? Que en el paciente que tiene enfermedad renal crónica el objetivo de la presión es menos de 14,9. Y el tratamiento de elección es YECA o ARA2. YECA o ARA2. Eso coincide con otras guías también. ¿Qué dicen las guías canadienses respecto a los diabéticos? El objetivo en los diabéticos es menos de 13,8 y la elección si tienen nefropatía YECA o ARA2. Y si no tienen nefropatía, también es YECA o ARA2. Pero el objetivo es menos de 13,8. A diferencia de la Sociedad Europea, que el objetivo para el diabético, ¿cuánto es en la Sociedad Europea? Menos de 14,85. Menos de 140,85 es para la Sociedad Europea. Y para el octavo reporte, ¿cuánto es para el diabético? En el séptimo era menos de 13,8. Pero en el octavo reporte ya no es menos de 13,8. Ahora es 140. Menos de 140. Pero los canadienses se han quedado en que el objetivo en el diabético es menos de 13,8. Los europeos en el 2013 publicaron su guía, sus tablas de estratificación de riesgo, donde no necesariamente hay que tener cifras severas de presión para ser un paciente de riesgo muy alto. Hay pacientes que tienen un riesgo muy alto sin ser necesariamente hipertensos declarados. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que tienen enfermedad renal, grado 4 o diabéticos con daño orgánico o enfermedad cardiovascular sintomática. A pesar de no ser hipertensos declarados, son pacientes de riesgo muy elevado. Y acá está los puntos de corte según sea la estrategia que utilizó usted para confirmar su hipertensión. Si usted va a utilizar los controles en consultorio, el punto de corte es 140,90. Mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90, hipertenso. En 2 o más mediciones en momentos diferentes, sí. Pero si usted utiliza un monitor ambulatorio, o sea, un mapa, y en el día, en horas diurnas, usted el dispositivo le arroja un promedio en sistólica de 135, mayor o igual a 135, o diastólica mayor o igual a 85, el paciente es hipertenso. O en la noche el dispositivo le arroja promedios en sistólica por mayores o iguales a 120 o mayores o iguales a 70 en diastólica durante la noche, el paciente también es hipertenso. O sea, si el dispositivo sale que el paciente en la noche tiene 13,8, es un hipertenso. ¿Por qué? Porque en la noche las presiones tienen que ser menos de 120,70
Porque el simpático no prevalece. ¿Quién prevalece en la noche? El parasimpático. El paciente está más bradicárdico, menos descarga adrenérgica, menos presión. Por eso es que los puntos de corte para la noche son 120,70. Y si el dispositivo, el mapa, saca un promedio de 24 horas, o sea, toma horas diurnas y nocturnas, los promedios rebasan los 130,80. El paciente es hipertenso en el mapa. O si utiliza usted un monitor domiciliario y los promedios rebasan 135,85, su paciente es hipertenso según el monitor domiciliario. ¿Y cómo hace? Usted le toma 7 días, lo que ya les dije. Suspende el primero y saca un promedio en los 6 días restantes. Sale estos promedios. Su paciente es hipertenso y debe empezar tratamiento. Los mapas tienen otros puntos de corte, los monitores domiciliarios otros puntos de corte para el diagnóstico de hipertensión. En la consulta externa, estos son los puntos de corte. ¿Qué más? Esto es de las guías de hipertensión de la Sociedad Europea. Disculpen lo recargado, pero lo pueden revisar, está pues ahí en internet. Pero solo voy a hacer hincapié en las cosas sustanciales. En las cosas sustanciales. Por ejemplo, acá, ¿qué dicen las guías europeas? En el paciente anciano hipertenso, se recomienda el tratamiento farmacológico cuando la sistólica rebase los 160. Mayor o igual a 160. O sea, un anciano que tiene presiones de 150, ¿requiere empezarle tratamiento? No. ¿Medidas higiénico-dietéticas? Sí, eso sí. Puede. Bajo de sal, camine, baje de peso. Ahí está, de las guías. Acá dice. Indicación 1, o sea, con un nivel de evidencia A. En ancianos, empezar fármacos cuando la presión sea mayor a 160. Nada más. Antes de eso, medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué más? Objetivos de la presión según las guías europeas en pacientes hipertensos. ¿Cuál es el objetivo de la presión sistólica? Menos de 140. ¿Para quiénes se recomienda menos de 140? ¿Para quiénes? Para pacientes con diabetes. Para pacientes que han tenido stroke o TIA previo. Para pacientes que tienen enfermedad coronaria. Para pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sea de etiología diabética o no diabética. ¿Cuál es el objetivo? Menos de 140. No es menos de 130 como dicen los canadienses o como dicen las guías del séptimo reporte. ¿Qué más? En pacientes ancianos, hipertensos, menores de 80 años, cuya presión sistólica sea mayor a 160, hay evidencia clara para recomendar que la reducción de la presión solo vaya hasta entre 140 y 150. O sea, no conviene bajar demasiado la presión en un paciente anciano. Que usted lo lleve entre un rango entre 140 y 150 es suficiente. Suficiente. Y esto sí sería bueno que se lo aprendan porque ayuda bastante en la práctica cotidiana. Saber cuando la hipertensión va concomitante con otra morbilidad, cuál es el grupo farmacológico que mejor encaja. O sea, si su paciente es hipertenso y tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, lo mejor es YECA o ARA2 o calcio antagonistas. Si tiene microalbuminuria, YECA o ARA2. Disfunción renal, YECA o ARA2. Stroke previo, cualquier agente que controle la presión. Infarto, beta bloqueantes. Angina de pecho, beta bloqueadores. Insuficiencia cardíaca, YECA, ARA2, beta bloqueantes diuréticos.
Aneurisma de aorta, beta bloqueantes. ¿Qué más? Enfermedad renal crónica con proteinuria, YKORA2. Fibrilación auricular. ¿Qué dice? Fibrilación auricular para controlar la frecuencia, beta bloqueadores. Enfermedad arterial periférica, YK o calcio antagonistas. Hipertensión sistólica del anciano, diuréticos o calcio antagonistas. Raza negra, diuréticos o calcio antagonistas. Síndrome metabólico, YKORA2. Diabéticos, YKORA2 en gestantes, metildopa. Metildopa.